La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, en esta oportunidad voy a presentar el caso de dos países que siendo pobres se convirtieron en potencia. El primero es los Estados Unidos en 1940. Empezó la guerra y después de la guerra pasó a ser potencia, siendo antes un país de obreros y campesinos. El segundo país que empezó en la década de 1980, tremendamente pobre, y que pasó en el siglo XXI a ser la segunda superpotencia. Ahora ambas están en competencia y vamos a ver entonces la historia de estas dos grandes naciones que tienen modelos no exactamente los mismos. Son la oposición, uno es capitalista y otro es comunista, por lo menos es lo que señala sus gobernantes, son del Partido Comunista de China. Muy bien, el título de la presentación es El desafío del conocimiento científico y tecnológico. Esta presentación tiene el siguiente contenido: Génesis de la primera potencia del siglo XX. Estrategia de atracción de talentos. Ejemplo de país pobre que pasó a ser superpotencia en el siglo XXI. La competencia entre las dos superpotencias de ese siglo. La competencia en América del Sur y propuesta para el despegue del Perú. Empecemos entonces con la génesis de la primera potencia del siglo XX. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1938, cuando en Berlín se descubría la fisión nuclear, que era precisamente un elemento muy importante en la guerra, puesto que iba a dar lugar a la bomba atómica. Los alemanes empezaron a hacerla, pero el dictador de esa época se peleó con los científicos, especialmente con los judíos, y estos se fueron a Estados Unidos y allí, liderados por Albert Einstein, pues se inició un proceso de invención, de construcción de la bomba atómica. En esa época, Albert Einstein tenía esta frase: nuestra ciencia confrontada con la realidad es primitiva e infantil y sin embargo es lo más valioso que tenemos. Los Estados Unidos recibieron una carta de Albert Einstein, el presidente Roosevelt recibió esta carta en el que le advertía de esta amenaza y solicitó el apoyo, que fueron miles de millones de dólares en dólares actuales, para construir la bomba atómica. Y se necesitaba científicos que sepan de física nuclear, y para ello, por supuesto, Estados Unidos contaba con muy pocos, motivo por el cual se trajo a los científicos que habían hecho gran trayectoria en Europa. Uno de ellos, Leo Szilard, físico húngaro, quien precisamente convenció a Albert Einstein para escribir la carta a Roosevelt. Con Enrico Fermi construyeron el primer reactor nuclear. Como director del proyecto llamado Manhattan, el gobierno norteamericano escogió a Robert Oppenheimer por ser el más motivado, diríamos, de los científicos, puesto que era judío, de padres judíos, y también conocía a los científicos europeos, puesto que había hecho su posgrado en Inglaterra y Alemania. Y por supuesto era un físico brillante. Esas tres características: motivación, conocimiento y relación con los científicos, le sirvió pues para esta nominación. Además, trajeron otros científicos.
Enrico Fermi, italiano, él no era judío, pero su mujer, su esposa, sí lo era, y por supuesto huyeron a Estados Unidos. Enrico Fermi construyó el primer reactor nuclear en 1942 en el estadio de la Universidad de Chicago. Fue también Edward Teller, físico húngaro, conocido luego como el padre de la bomba H, la bomba de fusión. Estuvo allí también Niels Bohr, físico danés, famoso por su modelo atómico, quien obtuvo el premio Nobel en 1922. Él llegó a Estados Unidos en 1943. Estos científicos construyeron la bomba atómica en Estados Unidos antes que los nazis lo hicieran. En realidad, los nazis habían perseguido a estos científicos, cosa pues que francamente fue muy negativo para ellos y beneficioso para la humanidad, en el sentido que no se permitió la entrada de los nazis, del nazismo, en el mundo, en el poder, en el control del mundo. Con esta experiencia se mostró que el conocimiento podía dar poder y luego riqueza a una nación. Estados Unidos se dio cuenta que no tenía gente preparada en número suficiente y empezó una estrategia de atracción de talentos. Es decir, el gobierno tenía un objetivo y si es que no contaba con la capacidad humana de hacerlo, pues atraía a las personas adecuadas para ello. Así es como, por ejemplo, llevó a Werner von Braun, quien era un ingeniero nazi. Él diseñó los cohetes a reacción para Hitler, que servían para bombardear, para hacerlos caer en Londres, creando gran terror. Él fue llevado a Estados Unidos para dirigir el programa espacial. De modo que Estados Unidos inició con Werner von Braun la atracción de los talentos en ciencia y tecnología del mundo entero. Hay pues en este momento más de la mitad de científicos en Estados Unidos que son de origen extranjero y la mitad de esa es asiática. Muy bien, pasaron los años, Estados Unidos se convirtió en una potencia tecnológica, industrial, comercial, política, dominaba la geopolítica, la diplomacia, los organismos internacionales y paralelamente a ello, un país en 1949, la Gran China, inició un proceso revolucionario comunista liderado por Mao Zedong, 1949. Durante 20 años, ese modelo basado en teorías que no funcionaron, dio como lugar a un país muy pobre que tenía pues que racionarse para poder sobrevivir. La gente en el año 1978 recibía cupones para recibir el diario alimento y alguna provisión adicional. Muere Mao Zedong y Deng Xiaoping regresa del exilio, puesto que él había sido enviado en la Revolución Cultural a trabajar en cosas manuales. Ya de regreso, él estableció una política muy diferente a la de Mao Zedong. Esta política debía servir para sacar a su nación de la pobreza, de las limitaciones económicas, pues que eran realmente muy atroces. ¿Qué es lo que hizo a partir del momento en que tomó el liderazgo de China? Hablo de las cuatro modernizaciones en grandes
carteles, la difusión en todo el país. Se hablaba de las cuatro modernizaciones: agricultura, industria, defensa nacional, ciencia y tecnología. Pueden entonces ustedes imaginar que para ello se necesita un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Industria, un Ministerio de Defensa Nacional y uno de Ciencia y Tecnología. ¿Cuáles fueron sus políticas en ese sentido, en la parte de ciencia y tecnología? Los mejores estudiantes fueron enviados a las mejores universidades del mundo para aprender su cultura y progreso. Mejoró la educación, la ciencia y la tecnología en China. Esto de forma abreviada lo digo. ¿Qué hizo en el campo de la ciencia y tecnología más concretamente? Estableció programa, programa de retorno, programas atractivos de retorno de talentos. Al enviar a los científicos fuera, se corría el riesgo de que estos se quedasen en el lugar donde se prepararon. Para ello, estableció este programa. Hizo inversiones en investigación y desarrollo. Otorgó salarios competitivos y estabilidad laboral. Facilidades para la familia, para la estabilidad familiar. Promovió e inició proyectos nacionales de gran escala. Apoyó la innovación y el emprendimiento. Promovió el sentido de la misión nacional. Redujo las barreras administrativas en el campo de la ciencia y la tecnología. Estableció redes globales de talento para mantener unidos a los chinos que estaban en el extranjero. Y por supuesto, hizo un programa de atracción de talentos que, que emigraron, y ello permitió lograr un impresionante desarrollo tecnológico y científico en el país. De la pobreza pasó a una situación catalogada que podemos calificar de riqueza, a veces un poco exagerada. Aquí tenemos, por ejemplo, una feria automovilística, de automóvil, presentación de los grandes autos generados en China, ¿no? Que no puede envidiar a nada, ninguna otra acción, ninguna actividad similar en el occidente. Empezó a construir instrumentos, equipos y máquinas de muy alta calidad. Por ejemplo, el tren bala, que es autónomo, no necesita conductor y que puede viajar hasta 350 kilómetros por hora. Se levantó las fábricas de baterías que hoy en día pues han dominado el mercado mundial, sobre todo las de litio, que son necesarias para los autos eléctricos. Los autos eléctricos, lo que cuesta es la batería, puede llegar a 17.000, 18.000 dólares. Acá, por ejemplo, tenemos una tabla, un gráfico que muestra cómo China está dominando el mercado de los materiales para baterías: litio, níquel, cobalto y grafito. El avance de China se debe en gran parte a la investigación científica y tecnológica, y la producción científica se mide por artículos publicados en las revistas indizadas. Acá podemos observar cómo desde 2018 hasta 2023, pues China tuvo un crecimiento importante en el número de publicaciones, al punto que ya está a nivel de los Estados Unidos, mientras que los otros países como Alemania, Japón y Reino Unido están pues muy por debajo.
Además de las publicaciones científicas, están las patentes, que son in- la propiedad intelectual sobre las patentes, sobre los inventos que tienen valor comercial. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se llegó en el 2019 en la tabla de posiciones por número de patentes. Eh, es China que lidera pues ampliamente la, en la tabla de posiciones por número de patentes. Asimismo, en diversos equipos tecnológicos, las empresas chinas lideran el mercado. Por ejemplo, Huawei en este momento tiene el 30% del mercado en el año 2019 y estaba en crecimiento. Ante ello, la existencia de las dos superpotencias, pues se establece una competencia. Estados Unidos empieza a dar una serie de normas para contrarrestar el avance de China. En primer lugar, por ejemplo, Donald Trump en su momento convocó, pidió, demandó a los congresistas para que hagan leyes que permitan la inmigración de talentos, de gente con conocimiento en ciencia y tecnología, en educación, porque sabía muy bien que el conocimiento era el origen de la riqueza y por supuesto él, aunque racista y anti-inmigración, en cuanto a la gente que tenía conocimiento o tiene conocimiento más bien, los atrae. Y por otro lado, después Joe Biden, al darse cuenta que está perdiendo la batalla en el mundo de los chips, pues también decreta una ley que justamente para impulsar la famosa producción de los chips, ¿no? Se le llama la ley chips. A pesar de ello, China sigue avanzando y Estados Unidos va perdiendo terreno en el campo. ¿Cómo va la competencia en América del Sur? Si hemos visto que la ciencia y la tecnología son los pilares fundamentales para convertirse en superpotencia, tanto en el caso de Estados Unidos como en la China, hay muchos otros ejemplos de países no tan grandes como los mencionados que en base a tecnología y ciencia se han levantado. Tenemos el caso de Corea del Sur, Japón, Singapur y otros tantos. Pero en América del Sur no parece comprenderse totalmente, especialmente en el Perú. ¿Cómo es que se mide el avance en ciencia y tecnología? Pues ya lo hemos señalado, número de artículos publicados en revistas cientificadas y el número de patentes. Pero también se debe tomar en cuenta la tasa de dependencia, es decir, el porcentaje de coautores extranjeros en los artículos científicos y el potencial humano en ciencia y tecnología que se mide por número de investigadores por 1.000 trabajadores. ¿Cómo vamos en América del Sur? Acá tenemos un estudio que hizo la revista Nature el año 2014, me parece, sí, 2014, cuando se llevaba a cabo el campeonato de fútbol, la Copa Brasil 2014. Nature aprovechó ese fervor futbolístico para decirnos cómo vamos con el fervor científico. Y presentó estos gráficos, ¿no? Estas torres, estas barras, muestran el número de artículos publicados científicos en s- estos países, en 7 países. Vemos pues que en primer lugar está Brasil, por su talla, se entiende, 46.000 artículos.
Si quisiéramos comparar esto con una ciudad, el de Lima, diríamos que Brasil es el San Isidro de la América del Sur en ciencia y tecnología. En segundo lugar viene Argentina con 9.000. Después Chile con 6.700. Enseguida tenemos a Colombia con 4.500. Estaba Venezuela en el año 2013, no se sabe cómo están ahora, eh, y con 1.300, y Perú en el último lugar con 1.000. Estábamos en la cola. ¿Cómo es posible que la capital de la colonia española esté al último y los otros que también eran colonias, salvo Brasil, estén adelante? Se entendería que en Perú, siendo la capital del virreinato respectivo, estaba anclada todavía esa cultura de la exportación de materias primas y no de productos con valor agregado. Era ese espíritu que queda hasta ahora. Y en cuanto a la dependencia, que dijimos es el porcentaje de autores extranjeros por los artículos, vemos que el Perú está en cuarto lugar, después de Bolivia, de Ecuador, Paraguay. O sea, somos el cuarto más dependiente en América del Sur. Y mientras que Brasil tiene muy poca dependencia. Estamos nosotros viendo que la vara roja es la colaboración con países de América del Sur. La barra verde es con otros países. Y vemos pues que los artículos peruanos, básicamente los autores de los artículos que se publican en el Perú, el 70% de los autores son extranjeros. Además, en lo que respecta a la capacidad científica, es decir, el número de investigadores por cada 1.000 trabajadores, en la tabla que nos hace la revista Nature ni siquiera aparece el Perú, es decir, como si que no tuviéramos investigadores o no en un número significativo. Y en cuanto a patentes, América del Sur produce muy poquito en comparado con China y Estados Unidos eh, por millón de habitantes. Por eso es que para ver una comparación entre países y América del Sur hay que hacer un aumento, hay que verlo con lupa. Y con lupa podemos ver que en primer lugar está Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú. Si no fuese por Paraguay, estaríamos en la cola. Las políticas que hemos tenido han sido para la ciencia y tecnología bastante controversiales. El señor Humala, que prometió una carrera de investigador y un ministerio de ciencia y tecnología en el Encuentro Científico Internacional que organizamos en el 2011, hizo todo lo contrario, hizo una política contra la ciencia y la tecnología, al punto que en ese periodo Ecuador nos sobrepasó en el número de publicaciones por millón de habitantes. Lamentable esa situación porque nuestros gobernantes prometen y hacen todo lo contrario de lo prometido. Bueno, ante esta situación, ¿cuáles son nuestras propuestas para el despegue del Perú? Inspirados por lo que hemos visto tanto con Estados Unidos como con China, obviamente necesitamos ciencia y tecnología para despegar, pero no solamente con esas potencias, sino, como hemos señalado, con Corea del Sur, Japón, Singapur y otros. Y acá tenemos, debemos reformar el Estado para crear un sistema que permita eficientemente retener y atraer talentos científicos y tecnológicos. Optimizar el uso de los recursos dedicados a la educación e investigación científica y tecnológica. Digo
optimizar porque está realmente disperso con la pocos recursos económicos que tenemos, lo malgastamos. Para educar generaciones con espíritu crítico y creativo, de modo que comprendan la interacción del ser humano con el ambiente e investigar cómo mejorarlo para vivir más y mejor. Generar materias y productos de alto valor agregado que sirvan para elevar el nivel de vida. Investigar nuevas formas de organización social que generen relaciones de entendimiento y colaboración. Esto es realmente un resumen muy apretado. Se puede desprender innumerables otras acciones para cada uno de estos puntos. Es lo que tenía que contarles, amigos. Eh, Como lo decimos ya desde hace décadas, terminamos diciendo, sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.